Hola, mi nombre es Aide Ibarra y estamos en el espacio de el Ámate y Sé Feliz, que es una asociación que busca tanto la felicidad, el bienestar, todo lo que sea benéfico para tener un mundo más feliz, tomando en cuenta no solamente, principalmente enfocado a los niños y a las mamás de los niños. En este momento nos encontramos en el CRIT porque tienen un programa muy lindo que se enfoca en autismo. Sin embargo, quisiera presentar a mis invitados del día de hoy, la doctora Asener Valdés, quien es la directora médica del CRIT, y el doctor Alejandro Gaviño, quien es jefe de enseñanza aquí en el CRIT. Quisiera empezar porque nos cuenten qué significa, o sea, en qué se especializa el CRIT, qué niños atienden y bueno, qué es lo que hacen en general para después pasar a la parte específica del autismo. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos un centro de rehabilitación que está enfocado a la atención infantil y también a lo que es la inclusión específicamente. La fundación tiene 27 años y en CRIT Quintana Roo tenemos ya 17 años aquí trabajando. La mayor parte de nuestros pacientes, o por muchos años, nos enfocamos en aquellos pequeños que tenían algún problema neuromusculoesquelético que les ocasiona una discapacidad y por lo tanto dificultades para poder realizar sus actividades de la vida diaria o poderse incorporar a la escuela, al juego y pues se decía a esta parte de la sociedad, ¿no? Eh, y desde hace 3 años más o menos empezamos a trabajar también con lo que es el autismo. ¿No? Sabemos que es una población que es importante y aunque sí existen lugares en nuestra ciudad donde se les atiende, pues son pocos y pues tenemos dentro de nuestras instalaciones muchas de las especialidades que se requieren para poder dar una atención a las personas con trastorno del espectro autista y de ahí que la fundación decide pues empezar a actuar, ¿no? Teníamos ya un centro en el Estado de México que es el CAC, sin embargo es un centro que tiene una capacidad solo para 200 personas que tenían que vivir ahí porque las citas son muy seguidas, incluso un tema más escolarizado y pues no nos estábamos dando obviamente abasto su centro en todo el país. Y al tener ya nosotros actualmente más de 26 centros en toda la República, pues se decide ampliar nuestra capacidad de atención a también pacientes con autismo. Y bueno, pues esto nos tiene muy contentos, con muchos retos que vienen, sobre todo porque justo nosotros en este momento ya tenemos 160 niños con trastorno del espectro autista, niños, niñas y adolescentes en el turno matutino y a través de una alianza que se está haciendo con el DIF municipal de Benito Juárez, vamos a aperturar este 2 de abril una clínica para 200 niños más, pero en turno vespertino. Justo esa es lo que te quería preguntar. ¿Cómo llegan? ¿Cómo, o sea, con quién colaboran? ¿Y cómo se enteran principalmente las mamás? O sea, porque, ¿qué pasa cuando nace un niño? Bueno, no que nazca, porque finalmente, ¿cómo se dan cuenta? ¿Y cómo usted llegan con ustedes? Sí, mira, en el tema del autismo, en desarrollo del niño, la mayor parte de las veces, en la parte motora, que es como que lo que más nos fijamos las mamás, que controle su cabecita, que se siente, que gatee, que camine, la mayor parte de las veces es dentro de lo esperado. Pudiera ser que a lo mejor se retrasa, pero se retrasa, pero sigue estando dentro de, ¿no? Supongamos que tengo de los 2 a los 3 meses para que controle la cabeza, a lo mejor los controlo hasta los 3, pero está dentro de los 3, o a lo mejor caminó al añito 4 meses, pero está antes del año y medio. Entonces, no es ese como un foquito de atención, ¿no? El foquito de atención regularmente es el chiquito que se irrita con muchos sonidos, el chiquito que no fija la mirada cuando le están hablando, que no juega peekaboo, ¿no? Con este juego que hacemos muy común de dónde está el bebé y nos tapamos, el niño no nos hace caso. Esas son como algunas banderas rojas que podemos detectar en edades muy, muy tempranas. Desafortunadamente no son las que nos llaman la atención porque regularmente decimos, este es normal, o es porque no le estás poniendo caso, o es porque no tienes una guardería, y tardamos un poco más, ¿no? Casi siempre
viene siendo cuando entran a una escuela y la mayor parte de las veces son las maestras las que les hacen ver a la familia, oye, tu niño está teniendo un retraso en esto, esto y esto, es importante que lo valore. Y lo mandan o a pediatría, y la pediatría es quien está mandándolo a neurología o bien a un área de psicología especializada para hacer este diagnóstico. Pero en ese inter, pues vamos entre el niño que es berrinchudo, el niño que no me entiende, el niño que es un ir y venir que termina siendo también muy desgastante para las familias. Y en específico, ¿de qué se trata? O sea, el plan o el programa que tienen aquí diseñado, si bien, o sea, como comentaste, creo que son demasiadas terapias, es demasiado, o sea, es un espectro, pero hoy en específico, ¿de qué consta que el programa que tienen? Porque si no se quedan aquí, ¿qué tan frecuentes son las terapias? ¿Cuál es el programa? Y obviamente según la niña, me imagino, ¿no? Claro. Mira, como la mayor parte de ustedes lo saben, para llegar con nosotros hay una lista de espera. Entonces tienen que venir a las instalaciones del CLIP. ¿Quién tiene que venir? Aquel que tenga sospecha o aquel que ya en alguna valoración con el psicólogo, con el maestro, con el pediatra, con el neurólogo les hayan dicho que tiene trastorno del espectro autista. O bien, porque yo estoy viendo cosas diferentes y no sé a dónde llevarlo, pueden venir a anotarlo en lista de espera. Se hace una prevaloración y en la prevaloración nosotros revisamos si cumple o no los criterios para poder atenderse con nosotros, es decir, si efectivamente tiene banderas rojas. ¿Por qué? Porque también hay otras situaciones que pueden estar teniendo, como por ejemplo un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que no es un autismo. Entonces, hay que diferenciar, pero al final vamos a guiar a la familia en lo que se tiene que hacer o en dónde se le puede atender o de qué manera podríamos ayudar, ¿no? Una vez, pero bueno, sí necesito hacer ahorita como un paréntesis, porque este programa que viene con el municipio van a ser referidos directamente del DIF. Okay. Entonces, aquí lo que necesitamos para este turno vespertino es que vayan al CRIM, que es el Centro de Rehabilitación Integral Municipal, que está por el Parque de Chetumalito, al área de coordinación, y allá ellos son los que van a hacer el primer contacto y les van a dar la ficha con la que tienen que venir a inscribirse con nosotros. Okay. Entonces, esto sí es una variante a lo que normalmente hemos estado trabajando. ¿Qué pasa si el DIF no me manda? ¿Ya no voy a tener lugar? Bueno, sí, pero para el turno matutino, y en este mes el turno matutino, pues tiene un diferimiento de 6, 7 meses, o hasta un poquito más, ¿no? Para que puedan ingresar. Pero el que vamos a abrir ya el 2 de abril, tiene que ser a través del DIF. Ok, eso es súper importante, que finalmente si tienen alguna sospecha o lo que sea, se tienen que dirigir al DIF, punto. Y aparte, obviamente tomando en cuenta que es el turno vespertino, o sea, no son las mismas condiciones, ¿no? O venir, ponerse en lista de espera, bueno, también eso es lo que... Ahora, tú me preguntabas de qué forma vamos a trabajar. Teletón trabaja en un sistema multidisciplinario e interdisciplinario. Entonces, tenemos un médico especialista en medicina en rehabilitación que va a ser la cabeza y nos va a ayudar a hacer el diagnóstico o parte del diagnóstico, el perfil de funcionamiento, establecer los objetivos junto con la familia, porque es muy importante el poder saber cuáles son las situaciones que está teniendo la familia y las necesidades del niño, y a partir de ahí poder entonces decir cuáles son las terapias o los servicios que él requiere. Entonces vamos a tener servicio de neuropediatría, de psiquiatría, audiología y foniatría, porque también tenemos que descartar que haya problemas de audición y que eso nos esté afectando la parte de comunicación. Vamos a tener servicios de psicología familiar, porque en la atención, por un lado, sí es el diagnóstico del niño, pero como platicábamos antes de iniciar y bien decías, es algo que va a afectar a toda la familia y que cada quien va a vivirlo de manera distinta. No lo vive de la misma manera el niño que la mamá, que el papá, que la abuela. Entonces, todos aquellos que viven con la familia, con el niño, se trabaja con ellos a través de diferentes talleres que se van dando a lo largo del año. Te comento, por ejemplo, que ahorita el 3 y 4 de abril
en la mañana vamos a tener un taller de autismo dirigido para las familias, Claro. ¿no? Entonces, sí vamos generando esos espacios de educación donde pues puedan ir aprendiendo más del tema, pero bueno, nosotros nos enfocamos mucho en la parte pues del diagnóstico, del entender el día a día, de la parte de la educación en cuanto a las pautas de crianza que también tenemos que ir pues manejando, pero pues no es lo único que se necesita. Como bien mencionabas, pues está la parte laboral, está la parte de yo mujer, cómo seguirme desarrollando y muchas otras cosas en donde alianzas con fundaciones como ustedes pues siempre nos son de gran ayuda y de gran impacto en la vida de la familia. Oye, y ya por la última pregunta, quisiera saber qué costo tiene, cómo manejan esa parte, porque es muy importante porque sabemos que estas terapias pues no son, o sea, son muchísimas terapias, muchos especialistas y que hacen un estudio socioeconómico, o sea, para que lo tomen en cuenta. Todas las personas cuando ingresan con nosotros se les hace un estudio socioeconómico y en base a ese tenemos un tabulador eh, con el cual vamos poniendo, lo que va a ir pagando cada uno de ellos. La verdad es que la mayor parte de nuestra población tiene un descuento mayor al 90%. Una beca del 90%, ahora pagan un 10%. Esto es gracias a los donativos que toda la sociedad nos hace a lo largo del año. Pero sí mencionar otra vez que la gente que viene por parte del DIF traen una beca del 100% por parte del DIF. Por eso la importancia de que vengan referidos por ellos. Claro, profesor, creo que para este programa creo que es lo más importante, ¿no? O sea, que se acerquen al DIF y finalmente, como siempre lo hemos dicho, tenemos que poner todos de nuestra parte, ¿no? Tanto el gobierno como la sociedad civil, como los empresarios y cualquier persona que quiera ayudar para que vean, que comprueben que realmente esas donaciones tienen un impacto directo en la sociedad. O sea, por eso creo que la única manera que podemos crecer es que haya esa difusión, que haya cada vez más especialistas que se sumen a querer prepararse y atender a estos niños y que también pues cada vez hay más, o sea, cada vez hay más. Entonces es como pues obviamente diario, todos los días hay más necesidades, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, doctora. La verdad es de que esperemos que esto ayude a Cancún, a Quintana Roo, a atender a esos niños que tanto lo necesitan y a esas familias a cambiar la vida. Yo estoy segura que sí, pues le estamos apostando a que tenemos los especialistas que necesitan, tenemos las instalaciones que se requieren. No es algo sencillo, es algo que nos lleva tiempo. Sí pedimos también paciencia porque el diagnóstico no es una prueba de sangre donde vemos resultado y no, es una serie de pruebas, de baterías que se tienen que hacer, que nos lleva tiempo, que en muchas ocasiones este trastorno que estás viendo está asociado a otra cosa, en la genética, de aquí la importancia de que está el doctor con nosotros, y que aunque él no está en el turno vespertino, pues no quiere decir que no los vayamos a mandar con él. Si lo necesitan, lo mandaremos, ¿no? Entonces, gracias por abrirnos este espacio. Gracias a todos los que nos van a estar apoyando. Y bueno, esperemos en algunos meses volvernos a ver para platicar de la experiencia y los resultados. Sí, pues muchísimas gracias. Y sí, qué importante es trabajar en conjunto, ¿no? Porque finalmente, yo tengo una clínica dental y llegan niños con autismo y síndrome de Down. O sea, es algo muy fuerte. Si cualquier cosa es complicada, requerimos demasiados especialistas y es para toda la vida, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Sabemos que estás muy ocupada y esperamos tener un resultado favorable. Gracias. Hola, estamos aquí con el doctor Alejandro Gaviño, quien es el director de enseñanza y especialista en genética aquí en el CRIT. Y quisiera que nos contaras cuál es tu especialista en genética y cuál es tu labor aquí en el CRIT. Sí, pues muchas gracias por la invitación y el espacio. Yo ya llevo acá 13 años en el CRIT Quintana Roo y los especialistas en genética nos dedicamos a ver el abordaje integral de las enfermedades raras, ¿no? Y una de ellas, pues, entraríamos con el autismo, ¿no? Que, pues, afecta a
en algunas literaturas dice que a uno hasta de cada 100 niños o niñas se presenta más en los hombres. Aproximadamente de cada 7 hombres hay una niña afectada. Y pues realmente cada vez en Quintana Roo hemos detectado más casos de autismo. Yo creo que también antes no había tanta conciencia sobre esto y poco a poco se ha ido dando esta difusión sobre lo que es y la detección temprana, sobre todo en las escuelas, en las terapias, y esto nos ha ayudado mucho, ¿no? Quisiera preguntarte, aparte del autismo, ¿qué es lo que trabaja más el CRIT? O sea, en tu expertise de genética, porque sabemos que hay muchísimos síndromes, muchísimas condiciones. ¿Qué es lo que más trabaja el CRIT para que la gente sepa? Sí, bueno, pues en realidad en el área de genética vemos primero desde el área de control prenatal que la mamá tenga un embarazo adecuado, con la adecuada ingesta de multivitamínicos, con el control prenatal, porque muchas veces desde el embarazo ya podemos detectar algunas enfermedades genéticas, ¿no? Entonces, todo el control prenatal, el nacimiento, que es el tamiz metabólico, es un estudio donde yo puedo tomar unas gotitas de sangre y a través de eso yo puedo detectar enfermedades en un bebé, hasta 200 enfermedades puedo detectar. Y bueno, pues es un área que también se involucra mucho la parte metabólica. Y después pues ya es todo la detección de niños con alguna malformación, como puede ser paladar hendido, labio leporino, puede ser algún problema cardíaco, algún dedito extra, ¿no? Entonces, todo niño que nace con alguna malformación debe de acudir a genética, y aquí en el CRIT pues te puedo decir que el 80% de los niños y niñas que vienen, pues vienen conmigo a la consulta, ¿no? Donde se hace consejería, ¿no? Pero quisiera saber ¿ustedes atienden desde que están embarazadas o ya o no? O sea, me quedó claro que lo correcto es que haya un control prenatal, pero pues obviamente la mayoría, si no tienen ciertos recursos, pues no se dan cuenta y llega el niño ya nace enfermo, ¿no? Sí. ¿Aquí cuentan con un control prenatal cuando llegan a detectar algo raro o no? No, realmente, bueno, lo hacemos cuando la mamá ya tiene un pequeñito afectado y está embarazada de un segundo, sí lo vemos. Si no, ya es hasta el nacimiento del bebé, ¿no? Que tiene seguimiento aquí en el CRIT. Y pues realmente en esta institución es el único lugar en todo el estado donde tenemos el especialidad de genética. Entonces, todos los niños de Tulum, de Playa del Carmen, de Felipe Carrillo, de Chetumal, vienen al CRIT porque es el único lugar en el estado que cuenta con el servicio. Eso yo creo que es súper importante y más o sea, el estado que es muy grande, está muy apartado, ¿no? Si aquí, que es Cancún, solamente hay uno, pues realmente hay comunidades que realmente ni siquiera saben que existe. Entonces, por eso es súper importante tener la vinculación con el propio gobierno para que sepan y hacer una programación, porque incluso hasta para traernos es todo un tema porque es muy lejos. O sea, Sí. entonces creo que es la gran diferencia entre que ese niño sea tratado y sea atendido de una forma profesional, porque lo que pasa es de que muchas veces pues los dejan ahí. Digo, yo he colaborado incluso con los niños de síndrome de Down y los tienen encerrados, por ejemplo, los tienen escondidos y los tienen... Sí, lamentablemente todavía hay muchos tabúes, mucha ignorancia, ¿no? Mismos médicos generales que a veces no saben cómo tratar a los niños, qué pedirles. En la escuela hay mucho bullying, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo contigo. Y que efectivamente tenemos que trabajar en conjunto, aparte, obviamente, la parte genética, pero ¿qué se puede hacer para que ese niño tenga una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, Claro. esa es la diferencia. Y hablando específico del autismo, que es el programa que ahorita están lanzando ustedes en alianza con el DIF, quisiera que nos dijeras, en tu expertise, creo que hay cada vez más. O sea, ¿y qué crees, o sea, desde la parte científica, a qué se debe? Sí, fíjate que es muy interesante porque realmente el autismo tiene una causa, además de genética ambiental y factores que todavía no conocemos. Entonces, realmente podremos decir que muchos factores, desde el control del embarazo, medicamentos en el embarazo. Hay artículos que nos dicen que el uso del paracetamol, que toda la mamá embarazada lo toma porque se la manda el ginecólogo, puede estar asociado a autismo, ¿no? En dosis altas. El que se hayan roto las membranas antes, el que haya habido alguna complicación en el embarazo, todos esos factores pueden repercutir
y ahorita cada vez estamos teniendo más y más casos, ¿no? Pero realmente desde el control prenatal es algo que podría estar asociado. Sí, yo creo que lo más importante es cualquier persona que tenga la posibilidad de hacer un seguimiento más específico, bueno, podríamos por lo menos tener el conocimiento, no sé si tenga solución, pero pues por lo menos ese acompañamiento. Pero creo que lo más importante, no sé si tenga también algo que ver la alimentación, o sea, que tal vez Claro. antes comíamos más, bueno, la gente comía más natural y nosotros hoy creo que pues todo está entrecontaminado, o sea, no sé, o sea, porque cada vez hay más, o sea, es muchísimo. Alimentos más procesados, ¿no? Uso de pesticidas, ¿no? Personas que están en algún lugar donde están relacionados con radiación, fertilizantes, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué alimentos, o sea, independientemente de eso, creen que sirvan? O sea, sé que, por ejemplo, el azúcar, o sea, que dicen, bueno, pues es que eso o sea, no ayuda. De por sí los niños están como descontrolados, pues creo que los ponen como hyper, ¿no? O sea, Sí, sí, de hecho, digo, ahí tenemos aquí en el CRIT un nutriólogo que se dedica al abordaje de los niños con autismo para que tengan una dieta y alimentación adecuada, ¿no? Porque también tenemos muchos niños con mucha ansiedad, ¿no? Entonces empiezan a subir mucho de peso, se empiezan a descontrolar y por eso es importante pues darles ese seguimiento multidisciplinario, ¿no? ¿qué pasa también con la parte tecnológica? O sea, no lo sé, pero y más allá de la parte genética, pues obviamente las pantallas. El uso, sí, claro, o sea, desde la pandemia yo creo que el uso de las pantallas ha sido algo terrible porque los niños están todo el tiempo expuestos a las pantallas, muchas horas en la tele y pues ¿qué hay? Falta de lenguaje, no hay contacto visual, no hay adecuado contacto con los papás, con los maestros, entonces muchos niños en realidad están pegados a las pantallas, tienen un problema de comunicación con los padres, pero tampoco es que tengan autismo, ¿no? Ahora también hay criterios específicos, ¿no? Pueden haber niños que no escuchan bien y ya los dicen que es autismo, tienen hiperactividad. Entonces, yo creo que lo importante es que los papás, que los maestros identifiquen algunos datos de sospecha, como puede ser que el niño no tenga contacto visual al hablarle, que el niño camine de puntas, que tenga hiperactividad, que agite mucho sus manos. Y al detectar estos datos, pues referirlos a los especialistas. Y ya después, o sea, ¿qué tanto puede avanzar un niño? O sea, ¿qué tanto, o sea, si hacemos un diagnóstico correcto, es un espectro, o sea, ¿qué tanto podemos incluir, o sea, a una sociedad? Que creo que es lo que más les importa a las mamás. ¿Qué va a pasar el día que yo no esté? ¿O cómo le voy a ayudar mientras yo pueda? Creo que lo que queremos es pues incorporarlos. O sea, sé que a lo mejor habrá quienes no, pero creo que tanto ayuda. Realmente la terapia es la base, o sea, yo te podría decir que la base del pequeñito con autismo es las terapias, que es física, porque son niños que tienen muchos problemas de la motricidad, niñas y niños, que les cuesta trabajo coordinar, también terapia de lenguaje por esa déficit de comunicación y terapia ocupacional, que es las labores diarias, ¿no? De cómo preparas un alimento, cómo preparas su cama para irse a dormir. Entonces, como dices, todo papá, yo creo que lo que más le preocupa es que su hijo sea o hija que sea independiente, ¿no? Entonces, hay niveles de autismo, hay nivel 1, 2 y 3, donde el nivel 1 es el nivel donde el apoyo es un nivel leve, el 2 es uno moderado y el 3 es uno severo, ¿no? Entonces, aquí en el CRIT vemos niños de los 3 niveles y desde luego, pues estos niveles pueden cambiar. A lo mejor un niño que está en nivel 2, que es moderado, a través de la terapia y seguimiento puede pasar a leve. Pero lo importante es mantenerlo ahí, por eso no dejarlo de atender con sus terapias. Y esas terapias me imagino que son para toda la vida, o cómo, o sea, vamos, porque si es una condición, pues no Sí. quita, ¿no? Sí, realmente es algo que hay que darle seguimiento siempre. Yo creo que también si el niño está bien, puede irse refiriendo a esto, se pueden ir incorporando otras cosas, pero bueno, pues es un seguimiento siempre. Específico en el CRIT, ¿hasta qué edad atienden a los niños? Pues en el CRIT ahorita vemos desde niños menores de edad hasta los 18 años y también estamos viendo adultos. Ok, ¿No? es que eso es importante, porque yo sabía que luego había cierta edad que ya, pues, lo sacaban. Entonces, lo más importante es
que si no, o sea, los tienen que seguir atendiendo. Sí, se les sigue atendiendo, se les da seguimiento y pues ya en algún momento pues ya se refieren a otra institución. Ok, pues muchas gracias, doctor, y Gracias. esperemos que esta información llegue a muchas personas, que realmente sepan que hay un lugar que realmente los puede ayudar, orientar, acompañar y que vaya con los expertos, porque sabemos que se puede confundir, como bien dicen, que si es TDAH, TDA, o sea, y no es un doctor quien lo diagnostica. No es un doctor, son pruebas, un Pruebas, curso de pruebas, exacto. O sea, necesitas un neuropediatra, necesitas, o sea, psicólogos especialistas. Y aparte, o sea, está increíble que finalmente sea en el CRIT, que sea accesible a todos, porque finalmente estos tratamientos son muy caros. Y contar con un doctor como usted, que verdaderamente, pues es el único, o sea, es el único que nos puede orientar profesionalmente siendo especialista en genética. Muchísimas gracias. Hasta aquí estamos a la orden y gracias a todos. Gracias. Gracias. Estamos aquí en el Teletón en el marco del autismo y estamos con la terapeuta ocupacional Jessica Zamora, quien nos va a contar qué es lo que hace con los niños con autismo, cómo los ayuda y desde una perspectiva, porque sabemos que se necesitan diferentes terapeutas, diferentes doctores, pero en específico queremos saber qué es lo que tú haces. Bien, pues nosotros, con mis compañeros o tal el área de terapia ocupacional, trabajamos desde un enfoque de integración sensorial, justamente en este espacio, donde les ayudamos a nuestros pequeños a poder responder de una manera adaptativa ante los retos que nos demanda el día a día, ¿no? Desde poder responder a, por ejemplo, vestirse, a la ropa, hasta poder ir a la escuela, hasta una integración social, porque creo que caemos mucho en el error de estar en su mundo. Realmente no, todos estamos en un mismo mundo y ellos tienen también todo el derecho de poder trabajar y de poder participar en las actividades que todos hacemos. ¿Y nos puedes contar cómo lo hacen? O sea, un poco, o sea, a través de qué materiales o cómo, porque sabemos que son muy intuitivos, muy tocan o no, o sea, y que tienen un lenguaje específico. Claro, pues mira, principalmente el lenguaje o la forma más bonita de contar con ellos es el juego. Realmente todo es un juego, pero nosotros adaptamos como todo ese juego para que nos funcione, ¿no? De manera terapéutica. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar, pues este es el espacio en el que nosotros trabajamos, brindándoles diferentes retos, ¿no? Retos muy justos, desde escalar una pared, buscar alguna figura en la alberca de pelotas, y básicamente, o sea, es un juego que realmente estamos trabajando desde la atención, desde la planeación motora, la coordinación motora, cómo identifican ellos su cuerpo en el espacio, ¿no? Y todo eso después lo podemos llevar a pues el día a día, a diferentes actividades como vestir el vestido, como alimentación, que puedan estar, por ejemplo, sentados para poder comer. Exacto. ¿Y las terapias son grupales o son individuales o son mixtas? O sea, unas en individual y luego en conjunto. Pues depende mucho también el enfoque que estemos llevando o el plan de intervención con nuestro pequeño. Inicialmente se trabaja de una manera individual. Tenemos que hacer desde una entrevista inicial, una evaluación, un perfil sensorial para ver cómo vamos a trabajar o qué plan estratégico vamos a llevar a cabo. Iniciamos sesiones y de repente, si el niño también lo requiere, ya entramos en esta parte de que pueda ser grupal, ¿no? Recordemos, lo que queremos es que ellos también puedan estar en un contexto y puedan estar integrados como tal a la sociedad. Ok, pues muchas gracias por toda la información que nos diste y bueno, agradecerte el que nos hayas dado esta entrevista. Gracias. Gracias. Queremos agradecer al DIF estatal, también al CRIT y a Teletón por esta gran entrevista que tuvimos con los expertos y queremos invitar a cualquier persona que tenga un problema de autismo o crea que lo tiene,
que ya se acerquen a los canales correctos. Ellos ya nos dijeron que finalmente necesitan ir primero al DIF y si no, tienen que venir al CRIT que está aquí en Cancún, Quintana Roo. Lo más importante es que el niño reciba la atención oportuna, correcta, profesional y que sepan que hay diferentes canales y que se acerquen a ellos, porque lo más importante es que ese niño reciba la atención a tiempo, temprana y que sea acompañado de un profesional. Muchas gracias y gracias por acompañarnos en este espacio. Ámate y sé feliz. Hasta la próxima. Bye bye.